usted se va a dar cuenta que esta constitución nos conviene a nosotros porque vamos a obtener beneficios, no solamente a los legales, sino aún a los que no son legales. ¿Ok? A veces gente se mete a cuanta protesta porque piensa que tiene derechos, pero hay hasta cierto nivel donde uno tiene que entrar. ¿Y sabía usted que hay mucha gente que no ha estudiado la Biblia, o aún lee la Biblia y lo agarra con una parte de que le conviene y lo usa? Por ejemplo, ahorita se le están dando muchos derechos a hombres que están pidiendo derechos, mujeres, cuanta cosa que están pidiendo derechos, y la Constitución de los Estados Unidos no se puede pasar un decreto o un artículo o una ley que se le pueda dar derecho a alguien, al menos que vaya primero al Senado y luego después al Congreso, después al Congreso pasa a la Suprema Corte, de la Suprema Corte hasta que ya pasa todo, entonces el presidente firma como una ley de los Estados Unidos. Mientras que no pase todo eso, no se le conoce como ley. ¿Y sabían ustedes que en la palabra de Dios, Dios nos dio a nosotros muchas cosas que usted no conoce, y algunos la conocen poquito o tienen nociones pero no la usan? Y yo quiero que ustedes, yo saqué algo de la Constitución que lo quiero enseñar en esta noche. Yo quiero que ustedes lo lean para que se den una idea porque yo lo comparo con la palabra de Dios. Vamos a ponerlo ahí. Y yo quiero que ustedes, si pueden, lo escriban porque les va a convenir a ustedes un tiempo futuro. Y dice así, de esa manera: nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, a fin de formar parte de una unión más perfecta, establecer justicia, asegurar la tranquilidad interior, proveer para la defensa común, promover el bienestar y generar y asegurar para nosotros y para nuestra prosperidad los beneficios de la libertad, establecemos y sancionamos esta Constitución para los Estados Unidos de América. Enseguida empieza el primer artículo y así sucesivamente empiezan a caminar primero, segundo, tercer, cuarto artículo de la Constitución de los Estados Unidos. Yo quiero yo quiero que usted lo apunte. ¿Por qué? Porque hay algo bien importante. Son tan importantes esto para cada ciudadano de este país, o a usted que ya vive años aquí, que ya tiene tiempo viviendo aquí. Yo quiero que se dé cuenta que para que no se le viole ningún derecho civil suyo, usted tiene que conocer algo así. Ahora, yo creo que este mundo, como el mundo espiritual, ahí lo van a mantener un ratito hasta que yo les diga que lo muevan. Si usted lo quiere escribir, escríbelo, si no, pues ignórelo, y un día se va a acordar de lo que le enseñé en esta noche, ¿ok? A veces no lo tomamos en serio hasta que un día se le presenta la oportunidad y luego es cuando usted lo quiere conocer. Pero bueno, es importante conocer traerlo a nuestro conocimiento para definir la libertad de nosotros mismos y conocer que hay una prosperidad para nosotros los que guardamos el orden y vamos a lo que está establecido. Yo he creído y he comparado la palabra de Dios similar, porque cada gobierno, escuche esto, cada gobierno que hay en un país se rige por una constitución. Si ese gobierno no tiene constitución, entonces no es un gobierno democrático, es un dictador o puede ser comunista. Y Dios en su misericordia, Él nos dio una constitución, nos dio su palabra. En esa palabra hay leyes, hay mandamientos, hay estatutos que nosotros tenemos que conocer. Y el libro de Isaías, el capítulo 5, vayamos a ver lo que dice la palabra de Dios. El profeta Isaías habla, y yo les voy a hablar en esta noche de cierto os digo, ok, ténganlo en mente esto. El profeta Isaías en el capítulo 5 nos habla de algo bien importante que yo quiero que empecemos ahí para que se dé cuenta. Y si usted en su casa tiene tiempo, va a leer el capítulo 5. Del versículo 13 en adelante nos habla de algo bien importante. Yo voy a leer el versículo 13. Dice: por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Ahora, usted entiende esto. Ahora el versículo 13, y empieza a bajar ahí. El versículo 20 dice: ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz,
que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar la bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quita su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz. Y como podedro, así su flor se desvanecerá como el polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Si usted puede ver, la Biblia habla a través del profeta Isaías que Dios estaba molesto con el pueblo, porque el pueblo en el versículo 13 empieza a hablar que el pueblo había sido llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Y dice la palabra de Dios que su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Eso quiere decir que el pueblo, que pudiendo haber vivido en la gloria de Dios, no alcanzó ese éxito, no lo alcanzó, pereció de hambre, dice la palabra de Dios. Pueblo de Dios, hay que conocer este conocimiento para que no nos pase como aquellos que perecieron. Tengamos esto en mente. Dios creó al hombre para que tuviera dominio en la tierra. Esa es la esfera del dominio para el gobierno de la humanidad, de acuerdo a lo que Dios manda. Y es importante que nosotros como hijos de Dios empecemos a conocer nuestros derechos delante de nuestro Padre. ¿Por qué el hombre fue creado? Vaya conmigo al libro de Génesis. Y yo quiero que escuche esto, porque vamos a ver algo bien importante que yo he oído de creyentes y no les funciona lo que ellos hablan o oran. Y yo he estado meditando en esto y dije, Señor, ¿por qué? Yo voy a ponerlo en la nueva versión internacional ahí arriba. Si usted tiene una Biblia de Reina Valera en 1960, esta va a ser la nueva versión. Ya compramos la nueva versión, porque a veces uso la nueva versión. Y ahora lo voy a poner en la nueva versión ahí arriba. El capítulo 1 del libro de Génesis, el versículo 26. Yo quiero que se dé cuenta cómo desde el principio el hombre, Dios lo creó. Y cuando Dios lo creó, lo hizo de una manera tremenda, iglesia. A veces nosotros lo pasamos por alto. Y dice la palabra de Dios, y dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio. Diga conmigo, dominio. Diga conmigo, dominio. ¿Qué entiende usted por dominio? Autoridad, poder, gobierno. Ahora, el hombre tiene gobierno, dominio, poder sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran sobre el suelo. ¿Dónde iba a tener el hombre dominio? No le oigo. Ahora, note lo que dice la palabra de Dios. Desde el principio, el capítulo 1, antes de que el hombre fuera creado, Dios hablando en plural, y yo puedo creer que en la presencia de Dios estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y yo creo que entre ellos hablaron. Y cuando ellos dijo hagamos, es plural. Eso quiere decir que había más de uno. Y ahora yo me atrevo a creer que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio. Desde el comienzo, antes de que el hombre fuera creado, Dios nos da el dominio, la autoridad, el poder en la tierra, no sobre el hombre, no sobre yo dominar sobre él o sobre ustedes. No, Dios fue claro y lo dejó escrito: sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes, sobre todo reptil que se arrastra sobre el suelo. Versículo 27. Y dice la palabra de Dios: y Dios creó al ser humano a su imagen, y lo creó a su imagen de Dios, hombre y mujer los creó. ¿Qué fue lo que creó? ¿Qué dijo? No había medios, ni errores, ni que Dios se equivocó, ni que Dios lo puso a un hombre vestido de hombre con una mente de mujer. Él fue claro. Dios no se equivoca, iglesia.
Dios dijo, hombre y mujer los creó, versículo 28. Y dice la palabra de Dios, y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra, sométanla, domínenla sobre los peces del mar y las aves del cielo y todos los reptiles que se arrastran sobre el suelo. El día que el hombre peca, pierde el dominio de lo que Dios le había dado para que dominara. Ahora, aquí es donde yo quiero que se quede bien entendido esto. Dios especificó bien claro el dominio del hombre, dónde iba a ser y con quién iba a ser. Dios nunca dijo sea el dominio para que domine al mismo hombre salvaje, ni para que domine al hombre ignorante. No, Señor. El hombre, todo hombre, tenemos una capacidad de dominar sobre la tierra, y nos dio específicamente las áreas o lo que debíamos de dominar. Pero hasta que el hombre tome su posición delante de Dios y entienda lo que Dios nos dio a través de su palabra, entonces vamos a ejercer lo que Dios nos dio. Ahora Jesús nos cuenta algo y nos dice algo que nosotros tenemos que mirar, y Él lo aclara en el libro de Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. En Mateo capítulo 18, el versículo 18 y versículo 19, Jesús nos abre, podríamos decir, un poquito más de lo que el hombre, para lo que el hombre fuimos creados. Pero el hombre, con tanto pecado y retirado de la presencia de Dios, no entendió esto. A ver si usted lo entiende. Versículo 18. Dice la palabra de Dios: de cierto os digo, si usted lee en su Biblia se va a dar cuenta que es Jesús hablando. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ahora, usted entiende que para que usted ate algo, tiene que tener el poder para hacerlo, ¿correcto? Entonces, Jesús nos está diciendo: todo lo que tú puedas atar en la tierra, y ahorita vamos a ver lo que está, sigue el siguiente versículo, dice: se va a ser atado en el cielo. O sea que Jesús nos estaba diciendo: la autoridad, el dominio que ustedes tienen para hacer cosas en la tierra, mi Padre que está en el cielo lo respalda a lo que ustedes manden. ¿Sí o no? Ahora, ¿por qué no está pasando? Vamos al versículo 19. Dice la palabra de Dios: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusiesen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. O sea, Jesús le enfatiza y le dice: mira, si uno puede atar, dos pueden pedir cualquier cosa y les será dado. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahora, ¿qué está pasando, iglesia? Ahora, yo lo llevé a mirar cómo el profeta Isaías nos describe a nosotros que el pueblo de Dios fue llevado cautivo porque le faltó el conocimiento. Acuérdese que hace tiempo, unos 2 domingos atrás, le hablé que el conocimiento nos lleva a conocer y mejorar nuestra vida con lo que estamos aprendiendo de lo que se nos está enseñando. Si usted es una persona que oye la palabra domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, y está agarrando conocimiento y no lo está ejerciendo, no lo está poniendo en práctica, suceden 2 cosas. 1, estás desechando el conocimiento, o 2, lo estás ignorando porque no lo pones en práctica. Y como no se pone en práctica, entonces ese conocimiento queda embotado. Y cuando está embotado no funciona en su vida. ¿Por qué? Entonces, ¿qué pasa? Jesús nos hace ver que entonces que hay que entender algo de mucho valor. Hay que ver que la autoridad que hay en el hombre, que Dios nos dio, de cierto, Jesús dijo: de cierto os digo que todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en el cielo será desatado en la tierra. Ahora, muchos de nosotros hemos orado así. Y hemos decidido: Señor, tu palabra dice que todo lo que atáramos en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que se atare en el cielo será desatado en la tierra. Y nada se ata y nada se desata. ¿Sí o no? ¿Nunca se ha preguntado por qué? A ver, dígame por qué. Tal vez usted dirá: bueno, ¿y qué pasa entonces, pastor?
Yo creo que todo lo que no trabaja tiene un por qué no trabaja. ¿Sí o no? Y tiene un por qué no funciona. Si yo le preguntara a usted cómo está su vida delante de Dios, la mayoría, el 99.9%, a los que están aquí me dirían: yo estoy bien delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Claro, todos vamos a decir que está. Nadie va a decir que está mal. Nadie va a decir: no, pastor, es que yo no estoy bien. No, todos vamos a decir que está bien, aunque no estemos bien. Pero si yo le hago una pregunta a usted: ¿usted es una persona sujeta a la autoridad de Dios? ¿Cuál fuera su respuesta? Y si usted me dice a mí: ¿qué tiene que ver la fe con lo que yo estoy esperando de Dios? Tiene mucho que ver. ¿Qué tiene que ver la fe? Si yo le pido algo a Dios y no me lo da, ¿por qué no funciona? Le diré: tiene que ver mucho. La Biblia nos enseña que Jesús dejó una lección que hay que aprender muy bien y no olvidarle eso. Y se encuentra en el Evangelio según San Lucas. Vaya conmigo al libro de San Lucas. El Evangelio según San Lucas nos cuenta la historia. La Biblia lo dice, que después que Jesús había hablado unas palabras y llegó al pueblo y oía al pueblo que entró a Capernaum, dice la palabra de Dios que allí el siervo de un centurión que quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Ponga atención en esta historia que está en la Biblia, ¿ok? Tal vez a lo mejor se refleja usted en algo aquí. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, versículo 3, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciendo: es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y fue Jesús con ellos. Pero cuando no estaba lejos de la casa del centurión, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, porque lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ven, y va, y a otro: ven, y viene, y a mi siervo: hace esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a la casa de los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. ¿Le entiende usted algo aquí? Dígame algo, ¿qué fue lo que admiró o se maravilló Dios de este centurión? La fe de él, ¿verdad? La fe estaba sujeta a la autoridad donde él estaba sometido. Escuche, escuche. La fe no trabaja si nadie está sometido a la autoridad establecida de Dios. Cuando una autoridad de este país lo va a respaldar a usted, es porque usted ha estado sujeto a esa autoridad, no ha violado los artículos de la ley. Cuando uno viola un artículo de una ley de lo establecido en los Estados Unidos, usted se hace un prófugo de la ley. Usted puede vivir en cualquier ciudad, en cualquier casa, y nadie puede saber que usted ha violado la ley. Pero cuando un policía lo para y revisa su nombre y su información, se da cuenta que usted es que está siendo perseguido por la autoridad. Y es cuando es llevado a cárcel. Mientras tanto, este hombre o esta mujer puede caminar sin que nadie sepa que es un prófugo de la ley. Puede comer, vestir, andar en la calle, puede manejar. Mientras que no se meta en problema, esa persona está viviendo como usted y como yo. Trabaja, recibe salario, camina igual que usted y que yo, entra a los mismos lugares donde usted y yo entramos, pero no lo revise y se den cuenta que usted es un prófugo de la ley, porque a ese momento lo agarran y lo llevan a preso.
Cuando los creyentes creemos en Dios, cargamos una Biblia, pero nada más Dios sabe, y tú que eres un prófugo de la ley de Dios, nada más tú sabes. Pero como Dios lo sabe, Él sabe bien que tú no estás sujeto a lo establecido de Dios. Y si tú no estás sujeto al establecido de Dios, Dios no puede respaldarte. Vayamos a lo que dice la palabra de Dios, el versículo 8. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. La autoridad es importante. Él le dijo, yo estoy puesto bajo autoridad. En otras palabras, la autoridad que yo tengo es porque alguien me la ha dado. Y ese alguien que me la dio, yo le obedezco a él. Entonces, si yo le digo a este ven, viene. Le digo a este ve y va. Le digo a este haz esto y lo hace. Entonces cuando él le dijo a Jesús, Jesús, solamente di la palabra, él sabía que la palabra de Jesús traía la autoridad para sanar a su siervo. Escúcheme bien esto, iglesia. A veces la gente no ha entendido en verdad el por qué está batallando, por qué está pasando lo que está pasando. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Usted está sujeta a la autoridad de Dios? ¿Usted cuál fuera su respuesta entonces? Porque hay gente que batalla para que Dios le ayude. Simple, porque su vida con Dios no está sujeta a la autoridad de Dios. Yo le enseñé a usted que le dijera, mire, vamos a ver lo que dice la constitución de este país. Yo me puedo parar delante del gobierno, del gobernador de Estados Unidos de aquí, de este estado, y con todo derecho mirarlo al frente y le digo, ¿sabe qué? Estos son mis derechos. Yo no tengo ninguna violación ni del estado, ni de la ciudad, ni federal, ni estatal, para que yo me pueda esconder de ella. Yo puedo pararme enfrente de ella. Y una de las cosas que yo le puedo decir a ella, si ella también, yo le digo, este es mi derecho, ¿ok? Porque yo no he violado ley aquí en los Estados Unidos. Ahora, ¿me puedo parar igual con el Padre? Volvamos a ver lo que dice la Constitución. Pónmelo otra vez. Escucha lo que dice. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, a fin de formar una unión más perfecta, establecer justicia, asegurar la tranquilidad interior del país, claro, proveer para la defensa común, proveer el bienestar general y asegurar para nosotros y para nuestra prosperidad los beneficios de la libertad. Establecemos y sancionamos esta constitución para los Estados Unidos de América. Nosotros, Dios que dejó claro en el libro de Génesis para qué hizo al hombre. Le dijo para que domine, no fuera dominado. Isaías dice, mi pueblo fue llevado cautivo. Cuando habla la palabra cautivo, quiere decir que usted queda preso. Dice, fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre. ¿Sí o no? Ahora, la palabra gloria la está hablando del éxito suyo. ¿Por qué hay creyentes que no tienen éxito? Vayamos otra vez al libro de Isaías. Vamos a ver algo. ¿Por qué? Porque muchas de las veces nosotros, somos, como dice el versículo 20, hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo. Hay que hacen la luz de las tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos. Hay de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar la bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Y por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre
y su flor se desvanecerá como el polvo, porque desecharon la ley de Jehová. Ya le habla ahora, desecharon. ¿Sí? Antes no tenían el conocimiento, pero ahora cuando lo conocieron, y empieza Dios a través del profeta diciendo, pero ya el versículo 24 al terminar dice, desecharon la ley de Dios. ¿Cómo alguien puede desechar la palabra de Dios? Simple, porque no se sujeta a ella. Ahora vuelva a Mateo otra vez, a Lucas, perdón. ¿Están aquí? ¿Le están entendiendo? O sea, o se están haciendo que no entienden. Lo que no me conviene, ¿verdad? Ninguna autoridad de un creyente puede trabajar si no está como la de este centurión. Yo también soy hombre bajo autoridad. Jesús le dijo esto. Os digo, en el versículo 9, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. A lo que se maravilló Jesús fue a lo que oyó de este hombre. Él le dijo, yo soy un hombre con autoridad, porque estoy bajo autoridad. Escúcheme esto. Cuando alguien está sometido a la autoridad que Dios manda, es cuando lo que pide es hecho. El centurión dijo, di la palabra y mis siervos harán. El centurión se veía muy bien el valor de una palabra que llevaba consigo autoridad. Dígame usted, ¿sabe cuando una palabra viene con autoridad a su vida? ¿Alguien sabe cuando la palabra que viene a su vida viene con autoridad? ¿Qué hace cuando usted sabe que esa palabra viene con autoridad? En primer lugar, tiene temor de no hacer lo que se le mandó. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Segundo, usted teme de no hacer lo que se le dijo, porque sabe que hay un castigo de lo que se le... Por ejemplo, si el policía lo para y le dice, vete para tu casa, y se va para otro lugar y lo encuentra otra vez, entonces le dice, por favor, no me dé, no, mire, es que esto... Entonces ya va derecho, ¿no? A donde le dijo que le iban a llevar. Entonces, cuando alguien recibe una palabra con autoridad, primero lo que tiene es temor. Segundo, es tener temor de no hacer lo que se le mandó, porque hay algo que está ahí, que tiene que hacerlo. ¿Sabe que hoy en día hay mucha rebeldía entre el pueblo de Dios que quieren hacer como bien les place? Y siguen pensando que Dios respalda su oración cuando no trabaja la oración sin el respaldo de la autoridad. No trabaja, iglesia. Allí es donde nosotros tenemos que dar cuenta, hermanos, que si usted mira la Constitución de los Estados Unidos va a encontrar las ramas del gobierno que hay. El presidente, el vicepresidente, el Congreso, ahí se va sucesivamente caminando. El presidente no puede hacer nada. Hace poquito él habló a la nación que hizo el Estado de la Unión. Cuando el presidente habla, da su reporte, el presidente muy fuerte dijo, si los republicanos no me ayudan, yo voy a usar mi poder ejecutivo que yo tengo para hacer lo que yo les estoy diciendo que hagan. Él se metió en un problema, porque él no tiene un derecho ejecutivo sin el respaldo del Congreso de los Estados Unidos de América. Entonces empezó a salir en el internet, él no puede hacer eso. Mira, hay tres personas bien en la autoridad alta ahorita que están ahí. Es el presidente, el vicepresidente y el House of the Speaker. Si el presidente muere, queda el vicepresidente. Si mueren los dos, queda el tercero, es el House of the Speaker, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿O no saben? ¡Qué bárbaros! Entonces, esos tres tienen la autoridad ahí. Bajando de ahí, escuchen, pongan atención. Bajando de ahí está la Suprema Corte, donde están los 9 jueces federales que están ahí, que son los que arreglan las enmiendas de la Constitución. O sea, ninguna ley se puede... ¿Y por qué me dice eso, pastor? Porque ahí le voy ahorita. Ahí le voy. A veces nosotros pensamos, el presidente tiene un derecho ejecutivo, pero no se mueve sin el poder de lo que está abajo de él. Eso téngalo en claro. Por eso es un país democrático. Al terminar él, se le acaba el poder, se le acaba el corrido y acabó. ¿Ok? Ya no hay más.
Él quedó a la historia, otro más de la historia. Pero cuando hablamos de un reino de Dios, es un rey eterno, soberano y omnipotente. En Él nadie lo gobierna, Él es el gobierno. Entonces, si nos vamos al mundo espiritual, escuche, la autoridad de Dios se ejerce de esta manera: Dios primero, Hijo y Espíritu Santo, y luego sigue la palabra escrita, que es la constitución del reino de Dios. Y aquí es donde se va a empezar a mirar, se va a regir el pueblo de Dios por lo que esta palabra tiene escrita. Y de aquí, de esta palabra, Dios escogía y sacaba profetas, sacerdotes, sumos sacerdotes, y empezaba a ejercer. El pueblo tenía que obedecer lo que Dios establecía como autoridad, ¿cómo se llama? La autoridad delegada que Él ponía en este lugar, en la tierra. El hombre no ha alcanzado a entender, iglesia, por qué no funciona lo que Dios quiere hacer en su vida. Simple, porque nosotros pensamos que nomás yo y Dios y se acaba. Y está violando la constitución de Dios, porque dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Antes de que tú quieras mirar otra cosa, tu ser, todo tu ser tiene que amar a tu Creador. Si el hombre no ha aprendido a amar a su Creador, no va a aprender a reconocer lo que sigue del Creador. Es el Hijo, es el Espíritu Santo. Y cuando la palabra viva se hace, es cuando la palabra, la unción de Dios, hable la palabra y entra al corazón. Y entonces esta palabra penetra hasta partir el alma. Y tú sabes que es una palabra de Dios. Cuando esa palabra de Dios llega a la vida de una persona, su vida cambia. No puede ser el mismo. Hay un temor, hay una reverencia, hay un respeto para el que le da la vida. Hay una reverencia para el Dios que lo sostiene cada día. Por eso se ha perdido en el mundo en que vivimos la reverencia a Dios, porque no saben quién es Dios. No saben, iglesia. Si este país se lleva a cabo por una constitución, el reino de Dios, hermano, no puede quedar sin una constitución. Esta es la palabra de Dios. Oh sí, pastor, yo estoy de acuerdo. No, Señor, todavía no acabo. Porque ahora vámonos al Nuevo Testamento. ¿Y cómo sigue lo que Dios se constituyó? Vayan al libro de Efesios conmigo, al capítulo 4 de Efesios. Ahora, entienda. Yo no entiendo cómo la gente quiere que Dios lo bendiga cuando quiere andar como un llanero solitario. No existe en el reino de Dios. Todo creyente que no está sujeto a la autoridad de Dios, Dios no tiene negocio con ellos. No hay tal cosa. Dice la palabra de Dios, el capítulo 4 del libro de Efesios. Usa la palabra aquí, el versículo 11. Y Él mismo constituyó, porque viene de una constitución de Dios. ¿Sí o no? Y Él mismo constituyó. ¿Quién es el que constituyó? Ay. ¿Quiere ver quién es? Vamos al versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida de Cristo, la cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿quién es sino también el que descendió primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que subió, que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y Él mismo, y ahora sí sabe quién es, ¿verdad? ¿Quién es? Bueno, es Cristo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estos son las autoridades delegadas de Dios en la tierra hoy en día. Esta es la autoridad delegada que Dios estableció. Y mira para qué. Vamos. Santo Dios. Yo sabía que se iba a quedar serio, por eso les hablé de esto. Ahora, a fin
de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? ¿Habrá algunos santos aquí? A ver, levante la mano los santos. Bueno, por lo menos hay unos. Los que no lo conocen, pues ya ahorita les diría cómo se hacen santos. Entonces, constituyó para perfeccionar a los santos, pero no lo va a perfeccionar a su manera o como ustedes quieran, sino que ¿para qué? Para la obra del ministerio. Eso quiere decir esto, iglesia: Dios te escoge a ti y te va a perfeccionar, te va a preparar para que trabajes en su obra, no para que te quedes sentado, ni para que andes allá diciendo a la gente: yo soy cristiano. Ya entendieron que es cristiano y hijo, ¿verdad? Espero que sí. Ahora, espéreme. Entonces, ya le dice que los prepara para la obra del ministerio, para la edificación. Ahora, ustedes vamos a trabajar preparándolos para que trabajen y el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, nosotros la edifiquemos. ¿Sí o no? ¿Dice eso o no dice eso? ¿Sí o no? Vamos, dice ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ahora, yo quiero que entienda esto. Cada persona que no aprenda a someterse a estos 5 ministerios, acuérdese de esto: es Padre, Hijo, Espíritu Santo, es la palabra, que es la constitución de la palabra de Dios, del reino de Dios. Y luego en el Nuevo Testamento empiezan los 5 ministerios, que es la autoridad delegada que Jesús estableció en la tierra para perfeccionar a los santos para la obra del cuerpo de Cristo. O sea que usted no lo agarra todavía. Por eso está el mundo como está. ¿Quieres saber algo? Mira, Dios cuando hizo al hombre le dio la autoridad, el dominio sobre todo, sobre las plantas, sobre todo la naturaleza. Y el hombre es esclavo hoy de la naturaleza. La marihuana la quieren legalizar y la marihuana tiene a medio mundo torpe. En lugar de que el hombre gobernara la marihuana lo gobierna él. La amapola, de la amapola sale la heroína. La hoja de coca, las uvas las hacen vino. Empieza todo. Mira todo lo que se ha hecho. Ahora la naturaleza nos gobierna, cuando el hombre no había captado. Mira, ahorita está, dice una señora que la hierba, la marihuana la mezcla ella en una de estas y le ha caído re bien. Yo no la quiero para fumarla, la quiero para tomarla como un tecito. Eso es lo que estaba diciendo en el Channel 4. Porque no sabía usted aquí en Oklahoma quién la hace la legal. Ya en Oklahoma, en California la agregaron, ya la hicieron legal. Y ahora están ocupando gente para que la cultive legalmente. Paran la de esta y la están cuidando, la están arreglando. Yo creo que tal vez hacen la manicure ahí para que se quede bien. Ya los muchachos se avientan su toque enfrente así. El Señor no dijo: mira, la marihuana te va a poner bien loco, mi hijo. Y aquí ya no. Era para que el hombre tomara dominio de la naturaleza. La naturaleza ha gobernado, gobierna al hombre. ¿Cómo puede ser posible, iglesia, que una planta la agarre y la cuide tanto y después, ahora sí, vamos allá, y andas bien loco? A veces la gente me preguntaba, cuando yo era muchacho, cuando llegué aquí a Oklahoma, había un montón de marihuanos en ese tiempo, hermanos. Me senté con ellos ahí y empezaron a pasar el cigarro. Yo lo agarré, le dije: ¿y esto qué? Hale así. Yo le hice así y lo agarré. Y cuando yo le sentí mi cara que se hacía así. Y yo fui al espejo y me miraba si mi cara era la misma. Yo me miraba. Yo decía: esto no está bien. Y me sentía yo medio raro. Yo dije: no, esto no está bien. A mí seré borracho, pero no marihuano. Yo me decía entre yo, ¿no? Dije: no más. Y Dios es testigo, hermano, que de esa vez jamás. Yo dije: imagínate qué caso tiene tener un cabezón así cuando tienes una cabecita. Y decía: no puede ser. Yo digo ahora a comprender, iglesia, el plan de Dios era para que el hombre mirara y pudiera
a usar el dominio que Dios le daba. Y ahora es lo mismo, iglesia. El cristiano hoy en día camina solo, no quiere comunicación con nadie. Él anda bien entrado en la autoridad de Él. Yo nomás, yo y Dios. Estás mal. Estás mal. Ay, tú dices, y todo lo que pida el Padre en su nombre, Él me lo va a dar. No te da nada. Y digo, ¿cómo puede ser que el hombre no capta? Porque no se ha sometido a la autoridad delegada que Dios tiene hoy en día. La iglesia está sufriendo porque no está bajo lo establecido. Nunca podrá encontrar su capacidad que hay en su vida en Cristo hasta que usted aprenda a sujetarse. Cuando yo no tenía licencia para manejar, miraba a un policía y me ponía nervioso. Yo ahora lo miro y no me da miedo. Yo miro a Toño y no me da miedo, si es mi hermano en Cristo. ¿Sabe que la otra vez yo le dije, venía por la 59 venía de mi casa? Yo ni cuenta me había dado, venía 55 millas en 45. Y el policía iba así, yo venía así. Y lo miré que se regresó y dije, le hablaron, ya no era para mí. Y cuando él me para, me dice, ¿no sabes que vienes a 55 en una speed limit de 45? Dije, ni cuenta me había dado. Yo no me agarré nervioso ni acá. Dije, ahora me aventaron, ¿qué va a hacer? No, ya no le tengo miedo porque yo sé que no he hecho nada malo, simplemente unas cuantas millas. Híjole. Pero antes sí me ponía nervioso, hermano. Híjole, estaba hasta sudado. Y, ay, Padre Santo, ayúdame, Padre, en el nombre de Jesús. Cierren la boca al policía, cierren los ojos. Sí, porque así oramos ahorita, Toño. Cuando la gente, ay, Señor, que no me mire, que es Señor, que es ángeles del cielo que acampen y ¿cuál? Pues si venías con el pie atacándole, pues ni modo. Entonces, cuando uno viola la ley, usted sabe que la viola. ¿Cuántos de nosotros hemos violado la ley de Dios y como si nada pasara? Amén, aleluya. Nos sentimos nosotros bien. Y luego decimos, Señor Padre, tu palabra dice, Dios dice para los que me obedecen y a los que se sujetan. ¿Sabe que cuando yo empecé de pastor aquí en 1991, yo no era ciudadano, pero a mí me dijeron, mejor hazte ciudadano porque si un día la iglesia necesita discutir algo en corte, te van a pedir a ti eso. Y dije, ok. A los 4 o 5 años yo empecé a estudiar para hacerme luego. Porque yo sabía que yo tenía un compromiso aquí. O sea, si yo tengo que ir a la corte, yo voy a la corte. Sin ningún problema y pongo mis derechos como lo que soy. Ahora, espéreme tantito. Porque uno tiene que ir conforme a la ley. Y nosotros, yo miro, yo no sé, hermano, por favor capte esto, pero yo miro cristianos bien sinvergüenzas. O sea, con todo derecho, Padre, tu palabra dice. Yo pregunto, ¿estás sujeto a la palabra? ¿Con qué derecho podemos pedir? ¿Con qué? Cuando aquel centurión le dijo, yo soy un hombre sujeto a autoridad, bajo autoridad. Y yo tengo hombres en mi mando. Yo le digo a este, ven, viene. ¿Por qué? Porque él tiene la autoridad. Entonces, este hombre sabía que al que venir Jesús, él le dijo, di tu palabra, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Cuando Jesús oyó eso, dijo, wow, qué fe pegada a esa autoridad. Le faltó decirlo. Porque este hombre le enseñó un sometimiento a su superior. Dijo, si respeta a su superior, me respeta a mí. ¿Saben lo que pasa hoy en día, hermanos? El creyente necesita que aprender lo que es autoridad y a quién está sujeto. Quiéralo aceptarlo o no, nosotros tenemos superiores, alguien más arriba de nosotros. Mire esto. Usted puede orar, usted puede atar y desatar según usted, pero nada va a suceder hasta que haga como está establecido, como Dios manda. No como un hombre manda según él, sin autoridad dada por Dios para que usted haga el trabajo. No, usted tiene que estar bajo la autoridad que Dios dice.
El tiempo está pasando, pueblo de Dios, y ese tiempo de preparación no es un tiempo de separarnos, sino de prepararnos para trabajar juntos. Cada vez que usted se despega de lo establecido de Dios, menos poder de Dios puede trabajar en ti. Menos. La otra vez comíamos, yo y mi esposa y mi hija estábamos comiendo en un lugar, y llegó un señor ahí, hermanos, y cuando él se llegó, se quitó su saco y traía una pistolota grandota, pero traía una bacha ahí que le permitía traer esa pistola. Seguro que si yo me hubiera puesto con una pistola ahí en un lado, sin una bacha, me hubieran mirado y me hubieran parado luego. A ver, enséñame con qué autoridad te mueves tú aquí. Porque para que él trajera esa pistola tenía que traer una bacha. ¿Cómo se dice bacha? Como un sello de la autoridad que él representa, ¿verdad? Una placa, sí, una placa. Y nosotros miramos creyentes con una 66 en un lado. Diablo, ¿dónde está el diablo? A ver. Y yo creo que el diablo nos mira y dice: ay, hijos, no sabe ni de qué lado dispara, si de aquí o de este. ¿Cómo pega? ¿Para allá o para acá? Pues no sé, pero ven, diablo. Pero no, nada. No ha alcanzado a entender, hermano, lo que es esta palabra. Cuando uno no entiende, hermano, se pierde de privilegios, se pierde de lugares que tenemos. El hombre y la mujer son de gran estima y de gran valor a Dios, delante de Dios. Porque si no lo fuéramos, Jesús no hubiera bajado del cielo por usted y por mí. Pero el hombre no ha alcanzado a entender la capacidad de la palabra autoridad y sometimiento. El día que el hombre capte lo que significa autoridad y lo que significa sometimiento, su vida va a desarrollarse más rápido. Pero mientras que el hombre no alcance a entender lo que es autoridad, entonces usted y yo tenemos un problema. Pueblo de Dios, la palabra de Dios es viva y es eficaz cuando se aplica según lo establecido de Dios, de acuerdo a lo que Dios estableció en su palabra, y se sigue como Dios manda, no como nosotros pensamos que está bien, y sin la ayuda de alguna rama de autoridad que Dios estableció. No puede nadie, ni un creyente solo, trabajar solo con la Biblia. No. Ni se puede perfeccionar por sí solo. No. Tiene que irse como la palabra de Dios manda. Sí, Señor. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que el creyente se va a ir perfeccionando. ¿Cómo? Se va a ir perfeccionando, ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Alguien entiende eso? Usted, diga conmigo: yo estoy siendo preparado para edificar esta iglesia. No le entiende. Usted está siendo preparado, perfeccionado para edificar los unos con los otros. Cuando usted no está edificando el uno con el otro, según usted puede decir: para que aprenda, a ver si la hace. Usted no sabe el daño que se causa y el daño que está causando a sus hijos. ¿Quiere verlo? Vayamos a ver. Vamos a Malaquías. A ver, déjenme ver, sí, ¿verdad? Vamos a ver. Mire lo que hace. Mire lo que pasa. ¿Dónde estamos? ¿Sí es Malaquías? Ay, ¿dónde está? Ok. ¿Dónde está aquí? Malaquías, yo lo tengo.
Esta era una cita que no traía, pero déjame ver si lo encuentro. Ay, 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 ay.